Buenos días, que el Señor les bendiga por aquí, Rebeca. Estoy cumpliendo un desafío que nos hizo la tía Fran Cardoso en el tercer curso para líderes y profesores del Ministerio Infantil. Así que ella nos retó a hablar sobre las cualidades de Jesús como maestro en uno de los pasajes que ella nos proveyó. Así que yo escogí hablar de Jesús como maestro, las cualidades, a través de el capítulo 5 del libro de Lucas. El Evangelio según San Lucas capítulo 5, los versos del 1 al 11, donde se habla de la pesca maravillosa, la pesca milagrosa. Y en ese pasaje yo voy a ver las cualidades que tiene Jesús como maestro, aquí con los discípulos enseñándole. Y la Biblia comienza diciendo que estando Jesús junto al lago de Genezaret, Jesús estaba allí. Y tan pronto como la gente se entera de que Jesús está allí, empiezan a acercarse y lo rodean de tal forma que lo aprisionan, ¿verdad? Lo cohiben. Y él ya estaba al borde de la orilla del mar. No podía seguir echando más para atrás porque la gente quería. ¿Saben por qué la gente lo rodeó? Porque querían oír la palabra de Dios. Qué interesante, qué bueno, qué maravilloso que la gente quiera escuchar la palabra de Dios. Jesús tenía algo que atraía a la gente de tal forma que la gente quería rodearle solamente para escucharlo hablar de la palabra de Dios. No, esa es una de las cualidades que nosotros debemos de querer imitar a Jesucristo. Que nosotros hablemos de la palabra de Dios de tal forma que la gente quiera escucharlo. La gente rodeaba a Jesús porque querían oír la palabra de Dios. Wow. Esa es una de las cualidades que encontramos aquí. Y Jesús, a pesar de que estaba rodeado de tanta multitud, él también estaba pendiente de las personas que estaban allí como individuos, no como multitud. Había tanta gente, no, había gente allí específica que él estaba observando. Y él vio que habían dos barcas. La Biblia dice, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores. Él se fijó los pescadores que estaban allí en esas barcas, que habían estado toda la noche trabajando y ya habían terminado su labor porque estaban lavando las redes. Él puso su mirada sobre los pescadores. Más adelante nos dice que esos pescadores pudiera ser que estaban frustrados. ¿Por qué? Porque habían estado toda la noche pescando y no habían pescado nada. Pero Jesús estaba allí para transformar y cambiar no solamente la vida de la multitud, sino también la vida de esos pescadores. De esos pescadores que estaban allí también escuchando, viendo, observando y escuchando a Jesús hablar. ¿Por qué? Porque las multitudes salen, desaparecen, pero los individuos se quedan con ese mensaje que tú has llevado para transformar su vida. Así que Jesús se fijó que estaban esas barcas. Y Jesús le hace señas a Pedro y le habla a Pedro. ¿Para qué? Para utilizar la barca de Pedro para poder llegar más claramente a donde la gente. Así que Pedro se acerca con su barca y Jesús la usa de plataforma para entregar la palabra de Dios. La barca de Pedro fue utilizada como una plataforma. Asimismo, Dios te puede utilizar a ti como esa plataforma que Él necesita para llegar a transmitir la palabra de Dios hacia la otra gente. La barca de Pedro fue un instrumento que Dios utilizó y Dios también nos utiliza a nosotros para llevar su palabra a mucha gente.
Así que ahí vemos otra de las cualidades de Jesús. Jesús está pendiente no solamente de la multitud, sino de los individuos, porque los quiere utilizar como instrumentos para transmitir su palabra. Y él, después de haber transmitido ese mensaje, esa palabra a la gente, él hace una invitación a Pedro, a Simón Pedro, y le dice la Biblia en el verso 4, Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Jesús quería salir a pescar y estaba invitando a Pedro para que le acompañara. ¡Wow! Qué privilegio salir de pesca con Jesús. Pero quizás era lo menos que Pedro quería hacer. Pedro había estado toda la noche, ¿verdad? Pescando. Pero, ¿sabes qué? Una de las cualidades que Jesús tiene como maestro es que inmediatamente que Él transmite una palabra, un mensaje, Él no lo deja así solamente en información, sino que Él quiere llevarte a la práctica. Y eso es lo que quería hacer con Pedro. Él quería no solamente que Pedro, que estaba ahí escuchando el mensaje mientras Jesús estaba hablando, Pedro estaba ahí escuchando también la palabra, pues Jesús quería ponerla en práctica. Así que le dice, vamos a pescar. Y Pedro le dice, maestro, toda la noche hemos trabajado. ¿Cuánto tiempo llevaba trabajando? Toda la noche. Estaba cansado, sí, estaba cansado. ¿Habían pescado algo? ¿Ganaron algo? Nada, no habían pescado nada. Pero le dice, sin embargo, él decide obedecer. Le dice, más en tu palabra voy a echar la red. Nosotros no podemos limitar la presencia de Dios en nuestra vida. Tenemos que aprovechar los tiempos que Él nos permite para lanzar las redes, lanzar la palabra y esperar la respuesta de Dios. Así que Pedro dice, vámonos a pescar, y sale con Jesús a pescar. Y le dice, yo he pescado toda la noche, pero en tu palabra, voy a lanzar la red. Así que se fueron a pescar. La multitud desaparece, la multitud se fue, pero él está con Jesús pescando. Y la Biblia dice que cuando él se fueron a pescar, cuando él lanza la red, encerró una cantidad grande de peces. Que las redes se rompían, él no podía con tantos peces que habían, a pesar de que Jesús estaba allí y le ayudaba. ¿Sabes por qué? Porque Jesús tenía propósito, tenía propósitos y planes de por qué habían tantos peces, porque Jesús estaba allí. Jesús sabía que esos peces eran demasiados, que no cabían en la barca de Pedro solamente. Pero Jesús quería ver qué iba a hacer Pedro. Jesús quería ver si Pedro había captado el mensaje. Jesús quería ver cambios y transformación en la vida. Así que cuando Pedro ve, es tanta la pesca que tienen, que no puede porque se va a hundir la barca, no puede, o tiene dos alternativas, o dejar que los peces se vayan en el mar porque no puede con todo, o necesita ayuda. Y él decide, él le hace señas. Allí estaba la otra barca. Lo habíamos dicho desde el versículo 2, cuando Jesús había estado allí, él había visto que habían dos barcas, no estaba solamente la de Pedro, había otra barca allí. Entonces le hacen señas a esa otra barca, a esos compañeros, para que vayan hasta allá a ayudarle. Y ellos van a ayudarle con esta pesca que hay allí tan maravillosa, tan milagrosa. ¿Para qué? Para poder entre todos llevarse esa pesca, para que esa pesca no se pierda. Y eso es lo que Jesús quiere que nosotros aprendamos a hacer, que nosotros podemos compartir
no podemos ser egoístas. No podemos pensar que, no, porque estos peces los pesqué yo y yo soy el que... No, es para el mismo reino. Nosotros estamos trabajando para el mismo Padre Celestial. Así que nosotros no podemos querer abarcarlo todo. Tenemos que aprender a compartir nuestra pesca con otras personas que están a nuestro alrededor. Tenemos que aprender de la misma forma que Jesús nos enseña. Jesús, ¿sabes qué? Cuando Jesús llegó a la orilla a predicar, allí estaba Pedro observándolo. Y Jesús lo sabía, porque es una forma de las que Jesús enseña. Jesús primero hace para que tú veas y observes. Jesús después invitó a Pedro a ayudarle a traer la barca. ¿Por qué? Porque Jesús quiere envolverte a ti en su obra. Que tú seas parte, que tú estés con Él, viendo, observando y ayudándole. Y después lo invita a pescar y le dice, echa la red. No le dice, yo voy a echar la red para que tengan muchos peces. Dice, echa la red y vente a pescar. Jesús le dio la oportunidad a Pedro para que él mismo pusiera en práctica lo que ya había aprendido. ¿Y sabes qué? Jesús le dice, tuvo la oportunidad de que había mucha pesca para que él, de la misma forma que había aprendido con Jesús, pudiera compartirlo con otras personas. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros seamos pescadores de hombres. Que lo que nosotros aprendemos, no nos quedemos con él, con eso para nosotros solamente, que lo podamos transmitir a otras personas y que podamos compartir este mensaje de tal forma que las personas que están a nuestro alrededor también aprendan a pescar, que nos están ayudando, como Pedro ayudó al principio a Jesús, que están ayudando a Pedro y después también van a convertirse en pescadores de hombres. Eso es ser un discípulo de Jesús. Esas son las cualidades que Jesús tiene como maestro, que no es transmitir una información, sino multiplicarlo. Nos estamos multiplicando, estamos para multiplicarnos, para multiplicar el reino de Dios. Y ya no hay un solo pescador, ahora hay ahí 3 pescadores y pronto van a ser más, porque para eso es el discipulado, para echar nuestras redes, para pescar y hacer pescadores de hombres, que a la misma vez se transformen en nuevos pescadores. Dios les bendiga.